Buenas noches, tutora. ¿Cómo estás? Pero se encuentra muy bien. Mucho gusto. Mi nombre es Luis Mesias Guapacha Pescador. A continuación voy a dar inicio al video explicativo sobre la fase 6, la cual es estructuración de filtros a partir de un circuito de RLC. Acá básicamente pues tenemos una problemática, ya que la empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 5 bandas, filtros pasivos para distribuir las diferentes frecuencias por 5 canales diferentes en sus amplificadores y así conectar a sus bocinas, para lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. Como podemos observar, acá tenemos el circuito, donde tenemos un circuito amplificador con sus circuitos pasabajas, pasabanda y pasaaltas, y de acuerdo a esto debemos hallar el circuito con sus respectivos componentes. Dice que los requerimientos del cliente es diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de sus anchos de banda: pasabajas de 300 Hz, pasabanda 1 de 300 Hz a 3.3 kHz, pasabanda 2 de 3.3 kHz a 9 kHz, pasabanda 3 de 9 kHz a 13 kHz y pasa altas de 13 kHz. Lo anterior teniendo en cuenta que se aplicará cada señal de salida a los parlantes, los cuales tienen una impedancia de 7 ohmios cada uno. Entonces dice que proponer la estructura de los filtros a utilizar para realizar el pasabandas. Eh, Proponer los valores de los componentes partiendo del tipo de filtro y aplicando el correspondiente análisis. Simular el circuito propuesto con el fin de soportar el análisis matemático. Bueno, entonces como primer punto, lo que vamos a hallar es el pasabajas de 300 Hz. Como tenemos una frecuencia de corte y su resistencia, podemos hallar el valor de la bobina. Entonces, acá lo que hacemos es utilizar que despejamos la frecuencia de corte y utilizamos para hallar nuestra bobina. Entonces acá reemplazamos que R sobre 2pi por L es 7 ohmios dividido en 2pi por 300 Hz, y esto nos da un valor de 3.713 milihenrios. Entonces, de acuerdo a esto, pues tenemos la construcción de un circuito que está conformado por una bobina y su resistencia, que en este caso pues es la salida a los parlantes. Y observamos en el simulador la curva que representa nuestro filtro pasabajas, donde podemos observar que efectivamente la frecuencia de corte en este filtro pasabajas es de 300 Hz. Eh, Eso es nuestro filtro pasabajas. Ahora pasamos al filtro pasabandas. Tenemos tres filtros pasabandas, entonces iniciamos con nuestro primer filtro pasabanda, el cual dice que tenemos una frecuencia 1 de 300 Hz, una frecuencia 2 de 3.3 kHz y una resistencia de 7 ohmios. Para esto pues debemos hallar el valor de nuestro condensador y nuestra bobina para formar un circuito RLC en serie. Entonces, podemos, teniendo nuestras eh, frecuencias laterales, podemos hallar nuestro ancho de banda, el cual es restar la frecuencia lateral 2 y la frecuencia lateral 1. Entonces, esto nos va a dar un ancho de banda de 3 kHz. Hallado esto, podemos hallar nuestra frecuencia de resonancia, la cual nos va a dar un valor de 1.8. Después de tener estos dos valores, podemos hallar el valor de la bobina, como anteriormente lo hicimos con esta fórmula, y nos dice que nuestra bobina tiene un valor de 171.36 microhenrios. Y podemos hallar también el valor de nuestro condensador con la fórmula de frecuencia de resonancia despejando nuestra C. Y obtenemos
un condensador de 21.05 microfaradios. Y como podemos observar, este es nuestro circuito donde tenemos un condensador de 21.05 microfaradios, una bobina de 371.36 microhenrios y bueno, la resistencia de 7 ohms, que en este caso pues es nuestro parlante. Ahora, acá nos dio que nuestra frecuencia de resonancia nos dio 1.8 kHz. Y aquí podemos observar en nuestro simulador que efectivamente nos da 1.8 kHz. Y acá nuestras frecuencias de banda lateral del circuito pasabanda 1, podemos observar que tenemos una de 302 Hz, pues se aproxima a los 300 anteriormente, pero acá el simulador pues no nos va a dar totalmente exacto. Y 3.3 kHz nuestra segunda eh, banda lateral. Y observamos aquí que el ancho de banda es de 3.04 kHz. Y aquí anteriormente el ancho de banda nos dio 3 kHz. Entonces de esta manera podemos verificar que el diseño de ese circuito es el adecuado. Ahora pasamos al pasabandas número 2, que dice que va con una frecuencia lateral 1 de 3.3 kHz a una frecuencia lateral 2 de 9 kHz. Nuevamente, hallamos nuestro ancho de banda donde restamos frecuencia lateral 2 y frecuencia lateral 1. Esto nos da un ancho de banda de 5.7 kHz. Hallamos frecuencia de resonancia donde dice que nos da 6.15 kHz. Hallamos el valor de nuestra bobina, ¿sí? Donde nos da 195.45 microhenrios y hallamos nuestro condensador que nos da 3.426 microfaradios. Acá observamos que la frecuencia de resonancia nos dio 6.15 kHz. Este es nuestro circuito y observamos acá que nuestra frecuencia de resonancia efectivamente nos da 6.13 kHz y el ancho de banda nos da de 5.75 kHz y acá nos dio un valor de 5.7 kHz. Entonces acá comprobamos de que también este circuito está cumpliendo lo solicitado en esta actividad. Ahora vamos al pasabandas número 3, donde tenemos una frecuencia lateral 1 de 9 kHz, una frecuencia lateral de 2 de 13 kHz. Nuevamente hallamos el ancho de banda donde pues es restar estas dos frecuencias laterales y nos da 4 kHz. Hallamos también su valor de frecuencia de resonancia que nos da 11 kHz. Hallamos nuevamente el valor de la bobina y hallamos el valor del condensador. El valor de nuestra bobina nos da 278.52 microhenrios y nuestro condensador nos da un valor de 751 nanofaradios. Este es nuestro circuito y acá observamos que su frecuencia de resonancia en este caso nos da 10 kHz, a nosotros nos dio 11, pues está aproximado. Y vemos que su ancho de banda nos da 3.9 kHz y a nosotros nos dio un valor de 4 kHz. Acá observamos también que nuevamente pues este es el valor correspondiente a nuestro circuito y está cumpliendo los parámetros solicitados. Bueno, allá ya
los valores de los filtros pasa-baja y los filtros pasabandas, pues ahora seguimos con el filtro pasa-altas, el cual pues, dice que tiene una frecuencia de corte de 13 kHz y una resistencia de 7 ohms. Para eso vamos a hallar pues, el valor de un condensador, donde pues despejando esta fórmula nos va a dar que nuestro condensador tiene un valor de 1,74 microfarads. Acá se encuentra nuestro circuito de pasas altas donde está formado pues por el condensador y su resistencia. Aquí observamos en el simulador multisim de que efectivamente su frecuencia de corte es de 13 kHz. Acá 12,98 es lo más aproximado. Bueno, profe, pues entrando un poquito más a como a detalle acerca de estos filtros, pues sabemos que un filtro pasabajas puede ser un circuito RL o RC que pues están conectados en serie. Eh, la diferencia es que pues también se pueden conectar bobinas y condensadores, donde lo único que puede cambiar en sí es su frecuencia de corte. O sea que pues cuando es un circuito pasabajas, su frecuencia de corte es igual a 1/2pi sobre la resistencia por el condensador. Mientras que en un circuito pasabajas que está por una bobina de frecuencia de corte es igual a la resistencia sobre 2pi por L. Em, lo que también tenemos es un circuito pues de los filtros pasa altas, los cuales también de igual manera eh, se pueden conectar en serie, eh, como la configuración inversa a los filtros pasabajas. Eh, bueno, profe, pues esto ha sido todo en el desarrollo de esta actividad. Le agradezco su atención en nombre mío y de todos mis compañeros. Un curso de mucho aprendizaje y pues, bueno, profesora, que está muy bien. Mucho gusto.